Primero nos vamos a poner al día con lo que está ocurriendo en Yemen. Aparentemente Estados Unidos se ha hecho dueño o adoptó la guerra de Yemen, ya que un artículo publicado por el medio noticioso Jerusalem Post se titula Estados Unidos a Israel, no ataquen a los Houthi en Yemen, dejen eso para nosotros. Según este periódico, esta fue la petición que le hizo Estados Unidos a Israel, que está considerando cómo contestar el reciente ataque por 2 misiles balísticos disparados desde Yemen a suelo de Israel que fueron interceptados por su sistema de defensa Arrow. Hasta ahora que yo sepa, el Congreso no ha aprobado ninguna acción militar en contra de los Houthi en Yemen. Solo puedo especular que para no pasar una vergüenza, porque saben que el presidente Trump no obedecerá ningún documento del Congreso que defina o limite las operaciones militares en Yemen, han decidido mirar hacia otro lado. Aunque hay un demócrata que preparó un proyecto de ley que le prohíbe al presidente Trump atacar a Panamá, a Groenlandia, a Canadá, a Yemen, a Gaza y a Irán sin la autorización del Congreso de los Estados Unidos. Dicho proyecto de ley ha sido paralizado por el presidente de la Cámara de Representantes, el señor Mike Johnson. Y eso es un mensaje directo al presidente Trump de que puede atacar a quien le dé la gana. Porque el Congreso le recordó al presidente Biden en varias ocasiones de que no tenía el poder de declararle una guerra a los hutíes de Yemen. Durante el día de ayer en la página de CENTCOM no aparece ninguna nota adicional relacionada a una operación militar de los Estados Unidos, ni tampoco de algún ataque que haya hecho el grupo armado Houthi contra la marina mercante o contra barcos de guerra de la coalición. Quiero hacer la nota que yo desconozco si la coalición que se hizo para defender los barcos mercantes en el Mar Rojo sobrevivió el cambio de la presidencia de los Estados Unidos. Solo puedo suponer que Israel por lo menos mantiene su barco de guerra para proteger su ciudad que tiene costa con el norte del Mar Rojo. Hablemos ahora de la Franja de Gaza. Durante el día de ayer se publicó una noticia que indica que han fallecido 100 palestinos adicionales y que la suma de muertos en los pasados 3 días desde que Israel violentó el acuerdo de paz han fallecido más de 700 palestinos. A esto le tenemos que añadir más de 900 palestinos heridos y muertos y heridos que deben estar debajo de los escombros. Como siempre se informa que la mayoría de estos muertos y heridos son mujeres y niños, donde nos tenemos que recordar que continúa el bloqueo de toda ayuda humanitaria que incluye comida y medicamentos. Se informa también que comenzaron los llamados de desalojos forzados por diferentes medios que incluyen dejar caer hojas sueltas sobre zonas dentro de la Franja de Gaza. O sea, que las Fuerzas Armadas de Israel, con cierto periodo de anticipación, le informan a los palestinos que abandonen la zona que piensan bombardear. Las Naciones Unidas condenaron a las Fuerzas Armadas de Israel de haber conducido un ataque en el día de ayer contra uno de los edificios de las Naciones Unidas donde fallecieron varios de sus empleados. El secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, quiere una investigación completa. Aunque Israel indicó que el bombardeo fue accidental, la posición de las Naciones Unidas es que fue con toda intención. De forma simultánea se publicaron 2 noticias en el medio noticioso Times of Israel. El primer titular indica de que Egipto está dispuesto a relocalizar 500,000 de gazatíes en la península de Sinaí. Y al mismo tiempo publica otra noticia que dice que Egipto niega que esté dispuesto a relocalizar temporalmente 500,000 de gazatíes en la península de Sinaí.
¿Cuál es el propósito de que este periódico esté publicando noticias contradictorias? Yo solo puedo suponer que es para ayudar a presionar a Jordania y a Egipto a que acepten más refugiados gazatíes. Porque tenemos que recordar que el presidente Trump también está presionando para que Egipto y Jordania acepte la población de los palestinos de Gaza. El presidente Trump no se ha retirado en ningún momento de su visión de una franja de Gaza transformada en el Dubái del Mediterráneo. También se informa que un grupo de abogados está creando una coalición global, o sea, varios países que van a poner presión para que se tome acción en contra de los israelíes de doble ciudadanía que han participado en crímenes de guerra en la franja de Gaza. Esta es mi interpretación de esta noticia. Si una persona con ciudadanía de Israel y de Francia participó en cualquier actividad que caiga bajo la definición de crímenes en contra de la humanidad o crímenes de guerra en la franja de Gaza, el país de Francia o los abogados franceses de esta coalición estarán tomando acción legal contra esa persona. Basado en lo que acabo de decir, supongo que esta coalición de abogados también tomará acción contra mercenarios que hayan participado en crímenes de guerra batallando con Israel. Para dar otro ejemplo, si un soldado de fortuna de Irlanda participa en crímenes en contra de la humanidad en la franja de Gaza, sería teóricamente procesado como criminal de guerra en su regreso a Irlanda. En lo que tiene que ver con Irán, según el medio de noticias Axios, Casablanca le envió una carta al ayatolá Khamenei, dándole un plazo de 2 meses para llegar a un acuerdo nuclear. Y si eso no ocurre, habrá serias consecuencias, donde los medios suponen que Casablanca habla de un ataque contra las facilidades nucleares de Irán. Recordemos que aquí hemos hablado de que se ha presentado la posibilidad que un ataque a las facilidades nucleares de Irán podría causar un desastre radiológico, donde una posible nube radioactiva viajaría hacia Rusia y hacia Europa Oriental. La carta tampoco especifica cuándo es que comienzan los 2 meses. O sea, no se sabe si los 2 meses comienzan en el momento en que se envió la carta a Irán o en el momento que el ayatolá ordene el comienzo de las negociaciones. Por ahora, aparentemente, el ayatolá le ha dado muy poco valor a este ultimátum. De hecho, lo considera como un engaño. Lo que sí les puedo decir es que después del ultimátum, el costo del barril comenzó a subir. Recuerden lo que les dije en la charla anterior sobre el precio del barril, que si sube, eso puede representar un aumento en las tensiones en el Golfo Pérsico. En lo que tiene que ver con el escenario bélico de Ucrania, hay por lo menos 6 noticias importantes. Número 1. Como ustedes saben, Estados Unidos tiene interés en las riquezas minerales de Ucrania y desea que el presidente Zelensky estampe su firma en un documento que le cede a los Estados Unidos una gran porción de las riquezas minerales de Ucrania. Ayer salió un artículo que indica que el presidente Trump está interesado que los complejos nucleares de Ucrania sean propiedad de los Estados Unidos. Yo creo que Putin debe estar molesto por este deseo del presidente Trump. Recordemos que esas plantas nucleares fueron construidas por la Unión Soviética. Número 2. Los rusos alegan que drones ucranianos atacaron un depósito de combustible en el sur de Rusia durante el miércoles de esta semana en la región de Krasnodar. Que ustedes recordarán en estas charlas que se ha dicho que Krasnodar es una zona constantemente atacada por drones de Ucrania. Este ataque ocurrió alegadamente unas horas después del acuerdo de un cese al fuego a las instalaciones energéticas de ambos bandos por 30 días.
Pero recordemos que simultáneamente drones rusos impactaron zonas en Ucrania. Y la excusa de los rusos fue que ya los drones iban de camino y tardan horas en llegar a su blanco. Y una vez lanzados, no pueden ser devueltos o desviados. Número 3. El gobierno de Rusia ha dicho que el ataque al depósito de combustible en Krasnodar concluye y suspende el cese al fuego por 30 días contra las instalaciones energéticas de Ucrania. Pero recordemos el detalle, que Rusia prácticamente ha destruido toda la infraestructura eléctrica de Ucrania y por ende el acuerdo que hizo el presidente Trump tenía muy poco valor. De hecho, conociendo que las facilidades eléctricas de Ucrania ya estaban prácticamente destruidas, el presidente Zelensky quiso que se incluyeran otras facilidades como por ejemplo las vías de trenes dentro de Ucrania, los puertos y los complejos industriales. Además, el cese al fuego de 30 días no se ha formalizado. Número 4. También se informó de una gran explosión en un aeropuerto utilizado por bombarderos estratégicos Tu-95 y Tu-160 en el interior de Rusia, en la base Engels número 2, por una andanada de drones ucranianos. No se indica si hay bombarderos destruidos. Recordemos que un bombardero estratégico es aquel que tiene la capacidad de llevar armamento nuclear. Tampoco se indica si la base atacada almacenaba bombas atómicas. Número 5. Se reporta que durante las horas de la noche el Kremlin lanzó un brutal ataque contra la ciudad de Odessa, utilizando drones que impactaron centros comerciales, edificios residenciales y varias estructuras clasificadas como parte de la infraestructura de servicios de la ciudad. Usualmente esta infraestructura está relacionada a servicios de electricidad y servicios de agua potable. Número 6. Se reporta que la administración de Donald Trump ha borrado las evidencias del secuestro de miles de niños ucranianos por parte de Rusia, cuando cerró el Laboratorio de Investigación de Derechos Humanos, que estaba compilando todos los datos de posibles crímenes de guerra perpetrados por Rusia, que incluye el secuestro de más o menos 35,000 niños ucranianos. Este es otro regalo de la administración de Trump para Putin. Sobre las órdenes de Casablanca de preparar un plan para tomar el control militar de Panamá, no hay ninguna información adicional. Sobre operaciones militares contra los carteles de droga en suelo de México, tampoco hay ninguna información adicional. Así que se desconoce hasta este momento si Estados Unidos enviará tropas a suelo de México para conducir estos ataques. O un rumor que se mencionó hace unas semanas atrás de enviar escuadrones de la muerte. El único movimiento militar en estos momentos cercanos a territorio mexicano, aparte de los soldados que han sido enviados a la frontera sur, es el envío de por lo menos un barco de guerra con la excusa que van a participar en operaciones de intercepción de narcóticos en el Golfo de México. Y también van a participar junto con la Guardia Costanera en operaciones para interceptar barcos que llevan migrantes ilegales a las costas de los Estados Unidos. Pero si uno se pone a pensar como los locos, ya que hay una amenaza de una acción militar en suelo de México, si estos navíos de guerra verdaderamente están cercanos a México, podrían, en teoría, participar en el ataque contra los carteles de dicho país. Voy a expandir en la noticia que acabo de decir. Ustedes saben que el presidente Donald Trump catalogó a los carteles de México como organismos terroristas y que se habla de un certero ataque contra estas organizaciones criminales.
El USS Gravely estará en aguas del Golfo de México con la excusa que estará asistiendo a la Guardia Costanera para interceptar barcos con migrantes y barcos con drogas. Esto se le vendió al público estadounidense como si fuera una gran proeza del presidente Donald Trump en utilizar las Fuerzas Armadas Navales en contra del narcotráfico y del tráfico de migrantes. Usted y yo que vivimos en Puerto Rico sabemos muy bien que esas operaciones conjuntas se han hecho desde hace décadas y que comenzaron en el último año de la presidencia del presidente Jimmy Carter con la Operación Tiburón. Usted y yo sabemos que durante el paso de las décadas, estas operaciones conjuntas entre las fuerzas navales y la Guardia Costanera se han implementado de forma temporal con diferentes nombres. Usted y yo sabemos que estos destructores, como el USS Gravely, tienen suficiente armamento de misiles para impactar blancos en tierra que permiten destruir la flota naval de Venezuela, más blancos dentro de territorio de Venezuela, cuando nos visitan en Puerto Rico. Así que un solo destructor tiene un enorme poder destructivo. Entonces, si nos ponemos a pensar como los locos, si nos ponemos a pensar más allá de lo aparente, enviar un destructor en aguas cercanas a la frontera sur con México es una forma discreta de localizar armamento militar que pueda ser utilizado como armamento primario o armamento secundario o armamento de apoyo en el caso que se materialice el esperado ataque contra los carteles de México. Si la Guardia Costanera necesita más asistencia en el Golfo de México, o debo decir en el Golfo de América, o el Golfo de Trump, porque tienen un problema de migración ilegal, cuando Casablanca está reportando una baja histórica en los cruces fronterizos, si verdaderamente la Guardia Costanera necesita mayor asistencia, en vez de utilizar un destructor que se necesita en esos momentos de regreso al Golfo Pérsico y al Mar Rojo, estaría relocalizando barcos de la Guardia Costanera de la costa este de los Estados Unidos y de los barcos patrulla que tiene Puerto Rico. También se indica de que las fuerzas navales de los Estados Unidos están enviando otro destructor a las aguas cercanas de la frontera sur con México. Yo creo que un segundo destructor va a levantar la preocupación de la presidenta de México por la presencia de todo este armamento que llevan estos destructores, donde los Estados Unidos pudo haber enviado lanchas patrulla de las fuerzas navales de los Estados Unidos y no estos destructores. El presidente Trump vuelve y utiliza un poder que tiene un presidente solo cuando existe un estado de emergencia en la nación americana, donde su nueva orden ejecutiva ordena incrementar las operaciones mineras de minerales críticos que se necesitan para operaciones domésticas. Esta orden dirigida a diferentes agencias de los Estados Unidos, incluyendo el Departamento de la Defensa, incluye darle apoyo técnico y financiero a estas operaciones mineras. El presidente Trump solamente le da a todas estas agencias 10 días para comenzar con la explotación minera en los Estados Unidos y le da 30 días para someter un plan de cómo se va a disponer de todos los residuos, o debo decir contaminación ambiental, producto de esas operaciones mineras. Estas órdenes de emergencia son controversiales en el sentido que pueden conllevar cargos criminales con pena de prisión contra los ejecutivos y dueños de compañías que no quieren incrementar la producción de los productos que exige el presidente. Si su memoria no le falla, usted recordará que algo muy similar hizo el presidente Putin en Rusia, donde ordenó el incremento masivo de todo producto requerido en su guerra contra Ucrania.
donde varios ejecutivos y dueños de empresas fueron procesados criminalmente por traición, por no duplicar, por no incrementar, por no duplicar su producción de los productos que quería el señor Putin. Esta orden de emergencia indica que se deben dar los permisos lo antes posible, donde quiera que estén localizados estos minerales críticos, y eso significa que parques nacionales que han estado protegidos durante decenas de décadas sean ahora víctimas de la minería. Alegadamente, esta orden del presidente Trump es una consecuencia de la guerra de aranceles que ha comenzado. Esperemos que esta sea la razón, porque otra posible razón es, como todos estos minerales están íntimamente asociados con la industria militar, que sea que Trump se prepara para una gran guerra. Y si nos ponemos a pensar como los locos, irracionalmente, podríamos pensar que esta orden ejecutiva es parte de un macabro plan para acentuar y convencer a la nación norteamericana de la enorme necesidad de estos minerales críticos para la seguridad nacional de los Estados Unidos, para a su vez justificar y proyectar la absoluta necesidad de invadir a Groenlandia por sus minerales, y quién sabe si también al país de Canadá. Hace momentos atrás hablé sobre noticias contradictorias de la relocalización de gazatíes en la península de Sinaí. Esas no son las únicas noticias contradictorias que se han publicado en las últimas horas. En los Estados Unidos también se publicaron noticias contradictorias con respecto al señor Elon Musk. Hay titulares que indican de que Elon Musk ha sido invitado a una reunión para discutir los planes de guerra contra China, mientras simultáneamente se publican noticias de que es mentira de que Elon Musk haya sido invitado a dichas reuniones. Esto ocurre cuando el secretario de la Defensa invita a Elon Musk al Pentágono. Naturalmente, inmediatamente se hicieron preguntas si el señor Elon Musk tiene el nivel de seguridad autorizado para estar presente en dichas reuniones. Estos artículos también expresan de que es un craso conflicto de intereses si el señor Elon Musk participa en estas reuniones, particularmente cuando hablamos de China, porque él, el señor Elon Musk, tiene muchos intereses comerciales en ese país, y al menos piensan que es como permitir que China tenga una oreja dentro de estas reuniones donde se discuten estrategias y tácticas que se van a tomar contra China o que van a dirigir el rumbo de la Guerra Fría contra China y el rumbo de la guerra comercial contra China. Hay un artículo en el medio noticioso político del cual no sabemos su nivel de veracidad, que indica que el propio Elon Musk amenazó a oficiales del Pentágono de revelar su presencia en estas reuniones de los planes de guerra contra China. Recordemos que hay analistas que han dicho que la eliminación de la agencia USAID, que fue el primer blanco de Elon Musk, fue muy beneficioso para China, porque esta agencia es la herramienta que tiene Estados Unidos para luchar en contra de la expansión de influencia de China en el continente africano, en Centroamérica, en Sudamérica y en países de Asia. Además, la eliminación que se contempla de 60,000 empleados del Pentágono, también peritos lo ven como un regalo para el gobierno de China, ya que debilita las capacidades de defensa de los Estados Unidos. Hoy, en una conferencia de prensa en la oficina del presidente de los Estados Unidos, que fue transmitida en vivo, pude escuchar parte de las palabras que expresó el presidente Trump después de tocar un tema relacionado con los aranceles de China. El presidente Trump volvió a despotricar en contra de Canadá y volvió a insistir que Canadá debe ser el estado número 51
criticó las tarifas que tiene Canadá, que afecta a los Estados Unidos. Se atrevió a decir que Estados Unidos le da un subsidio a Canadá de 200 billones de dólares. Volvió a decir que los canadienses estarían mucho mejor si son parte de los Estados Unidos y criticó la línea fronteriza entre Estados Unidos y Canadá, insinuando que no debería existir o que debería estar mucho más adentro del país de Canadá. Esta línea recta, como pueden ver en la pantalla, va desde el norte de Minnesota hasta el norte del estado de Washington. El presidente Trump también se ha expresado que todas las costas de los Grandes Lagos le deben pertenecer a los Estados Unidos. Y supongo que todo el río St. Lawrence, que desemboca al mar Atlántico. Recuerden que yo les mencioné el enorme problema que tiene Estados Unidos, que es el país más consumerista del mundo y por ende son los ciudadanos que más gastan su dinero en vez de ahorrarlo y por ende siempre van a tener un déficit comercial con toda otra nación. Eso se complementa con una mano de obra cara y por ende muchos de sus manufactureros prefieren fabricar en países donde la mano de obra es mucho menor. Y muchos de ellos están forzados a manufacturar en países con una mano de obra de menor costo para impedir una quiebra. El señor Donald Trump se redobló en sus intenciones de que Canadá tiene que ser el estado número 51 de los Estados Unidos o propiedad de los Estados Unidos e insinuó que todo estadounidense debe respaldar esa conquista para el beneficio de los Estados Unidos. Supongo que vamos a escuchar una reacción del nuevo presidente de Canadá muy pronto en esta situación que está evolucionando, donde la frase aliado entre Canadá y los Estados Unidos se está desvaneciendo. La frontera oeste entre Canadá y los Estados Unidos se estableció en el paralelo número 49, o sea, en la latitud número 49 en el año 1846, bajo el Tratado de Oregón. Anteriormente se había establecido en el año 1818 en la Convención Americana Británica, utilizando el mismo paralelo 49. Estos acuerdos se hicieron sin la participación de las tribus indígenas que vivían en esas zonas. Yo personalmente espero que Canadá tome el ejemplo de Suiza y que le solicite a sus ciudadanos que es un acto patriótico tener por lo menos un rifle militar semiautomático en sus hogares para defender la nación. Suiza es un país neutral con un ejército pequeño, pero eso no significa que su población esté desarmada. Adolfo Hitler no invadió a Suiza y algunos peritos dicen que Hitler no lo hizo porque está en conocimiento de que todos los ciudadanos iban a recibir al ejército alemán a tiro limpio. Así que aunque Hitler tenía un plan de invasión, nunca lo ejecutó. En Ucrania, pese a todas las advertencias, el gobierno ucraniano también falló en proveer armamento a todos sus ciudadanos y de organizar unas milicias entrenadas para combate. Si lo hubiera hecho, muy posiblemente Rusia no hubiese podido conquistar tanto territorio. Diferentes imágenes que fueron publicadas a pocas semanas de la invasión de Rusia demostraron que solamente un puñado de ucranianos fueron entrenados con rifles de madera para enfrentarse contra los rusos. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso.
Hasta mañana.